Juan Rodó, hubo un hecho que fue icónico para el teatro, la historia del teatro musical argentino, y que fue el mismo que de alguna manera te catapultó a vos también a lo que sos hoy un referente del teatro musical, que fue Drácula. En el 2016 se cumplen 25 años. Y para nosotros supone como un hito, y para mí como actor por ser el único que estuvo casi ininterrumpidamente en todas las temporadas de Drácula. Cuando llega Drácula a tu vida, de alguna manera, ¿en qué momento de tu carrera y de tu vida estabas? Yo estaba dando mis primeros pasos en aquel, digamos, año 91 en la ópera. Y de hecho estaba con una agrupación que hacía puestas en forma de concierto de óperas de cámara, ¿no? Y mi idea era seguir con eso y evolucionar en la lírica. Jamás había pensado en dedicarme a la comedia musical, y mucho menos conocía el género, con lo cual Drácula me agarró en un momento desprevenido, donde no sabía bien a qué iba, o si pensaba mucho. Lo que sí sabía es que era un género no sé, menor comparado con la ópera. ¿Vos no eras consumidor del género del musical hasta ese entonces? No conocía absolutamente nada. Es más, empecé a conocer una vez adentro del elenco de Drácula. Y a partir de ahí me empecé a enamorar de los musicales, digamos, y sentía esta relación tan cercana entre la ópera y el musical. Creo que sumaba varios ingredientes que tienen que ver con la vocación mía, que es la del actor cantante, ¿no? Claro. Pero después volviste a la ópera, después del suceso. Digamos que en el año 94, cuando Drácula, digamos, bajó de cartel, después de poco más de 2 años ininterrumpidos de temporada, me presenté al Teatro Colón para audicionar como solista, con la grata sorpresa de que, bueno, a la primera audición ya me contrataron. Debuté en la primera ópera con funciones, lo cual era una rareza para una persona que venía de afuera. Siempre se debuta con algún reemplazo. Y debuté en la Ópera Werther en el año 94. Tuve 4 años, digamos, contratado por el teatro, hasta el momento en donde, bueno, mis compromisos con el musical volvían nuevamente, bueno, a reclamarme con La Bella y la Bestia en el año 98. Pero en esa etapa de la ópera, lo que fue realmente increíble con experiencia fue que no solo tuve la oportunidad de pisar la gran sala de Colón haciendo varios roles, y teniendo experiencias con la orquesta también, digamos, de música contemporánea que se hacía en aquel momento en el Centro de Experimentación, conciertos líricos también que hacía con agrupaciones que venían de afuera. Y tuve el privilegio de ser contratado por la Ópera de Washington gracias a mi participación en Doña Francisquita en el Colón, y esto me abrió un espacio increíble, especialmente de audición con Plácido Domingo allá en Washington, donde él me escuchó, y eso me valió otra contratación nueva que luego no se pudo materializar por un cambio de agenda de la Ópera de Washington, pero fue maravilloso poder haber alcanzado eso en un lugar, o digamos en un mundo donde Drácula, o el éxito que yo había tenido con Drácula, no tenía nada que ver. Claro. Digamos, la gente, los directores de la ópera, nada sabían de eso, y que yo era como, nada, era
Juan de los Más. Palotes haciendo, lo contratan, es muy bueno, lo sigo contratando y eso está buenísimo porque en una época donde se decía, bueno, fuiste Drácula, ahora todas las puertas se te abren porque sos Drácula, tuve tantas oportunidades para demostrarme a mí mismo que eso era por lo que yo era y no por una oportunidad ahí aislada en la cual fui afortunado, ¿no? Y vos el musical siempre te reclamó y a él volviste. ¿Y qué considerás vos que tiene el musical que es lo que hoy definitivamente te atrajo y te atrapó? A mí me parece que el musical, digamos, no es de extrañar, es un desprendimiento de la ópera. O sea, la ópera tuvo una evolución en la opereta, la zarzuela, digamos, hacia una inclinación más popular, donde termina o desemboca finalmente en el género del music hall o musical, como lo conocemos hoy en día. Y, de hecho, la estructura es básicamente la misma, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en La flauta mágica de Mozart, que es un Singspiel, es una obra de teatro con canciones, o sea, con arias, dúos, tríos, pero no deja de ser una comedia musical. La flauta mágica es una comedia musical. Para nosotros, digamos, es lo mismo. Nada más que quizás el musical tiene un dinamismo dramatúrgico que requiere que la ópera quizás no es su intención contar una historia, sino son descripción por ahí de escenas, y sí en el teatro musical es necesario como un cierto vértigo en la línea de dramaturgia y de puesta en escena, más dinámica, y sobre todo una música obviamente más contemporánea o actual, ¿no? Que en algunos casos es más popular, otros más clásica, pero ciertamente es un género que está hecho para lo popular. Y me parece que digamos, lo interesante para mí fue digamos, esos puntos de contacto que son digamos, el actor cantante y la combinación con la música, ¿no? Y la actuación. Y no solo te quedaste en protagonizar o en actuar en obras de teatro musical, sino que también en el año 2006, si no me equivoco, pudiste estrenar tu primera obra escrita, al menos que conocimos nosotros, el público, que fue Jack el Destripador. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Jack el Destripador sí fue mi ópera prima, fue como mi debut como compositor musical y donde pude de alguna manera plasmar todo lo que yo sabía o conocía del género. Tanto por mi formación, que sí, previamente al ser cantante era musical. Yo hice toda mi vida, mi carrera como músico, como pianista en el conservatorio y mis estudios de composición también en forma paralela, que hicieron, digamos, como, bueno, una formación integral más allá del actor de comedia musical. Y yo sentía esa necesidad de poder volcar en notas lo que yo sabía de música y lo que yo sentía que para mí hubiese sido el musical ideal como obra. Entonces sí generé esta obra que de alguna manera me identifica, por lo menos con mis gustos musicales, una combinación de pop sinfónico, digamos. Y fue un gran éxito porque fue un éxito personal, artístico, quizás no fue un éxito comercial en su momento, y demostró esta potencialidad que yo tenía de generar un proyecto grande y poder abarcar muchas áreas que hasta ese momento quizás yo nunca me había hecho cargo, tanto por diseño de vestuario, por diseño de escenografía, bueno, por diseño de producción, y esto fue muy, muy excitante porque más allá de haberme tenido como protagonista también, fue como estar en todos lados, estar en todos los actores, pensar en los registros de cada persona que cantaba en la obra, y eso fue como estar de otro lado, ¿no? Sí. Quizás no más cómodo, pero sí mucho más rico e interesante. Con Pepe Cibrián desde Drácula y con Ángel Mahler, a partir de ahí se formó, se podría decir, como una tríada de laboral, digamos. ¿Continúa? ¿Va a continuar? Por supuesto que con Ángel y Pepe vamos a seguir trabajando, yo creo que toda la vida. Primero porque nos llevamos muy bien,
Segundo, porque compartimos muchos puntos así de empatía artística. Obviamente que tenemos nuestros momentos de separación lógica, porque Pepe o Ángel tienen sus deseos de hacer ciertas obras o ciertos proyectos y yo tengo los míos. Pero eso no implica que sea una separación, sino simplemente son tiempos y compromisos que uno tiene con las cosas que uno desea hacer. De hecho, así como en su momento fue Jack el Destripador, el año pasado fue Phantom, donde fue un proyecto muy interesante donde realicé una obra, una gestión artística, una dirección artística que me tuvo como cabeza de compañía de una nueva compañía teatral que le di por nombre Nuevos Aires Musicales, donde deseaba generar un espacio atractivo para el artista y para el público especial, donde se generan proyectos diferentes, nuevos, y se apostara a otra cosa más que a lo comercial. Phantom fue, digamos, la obra de estreno de este espacio, con el cual pienso seguir el año que viene, si Dios quiere, con Jekyll y Hyde, como segunda obra, pero por sobre todas las cosas, en darme el gusto de hacer lo que yo tengo ganas. Y a veces el hacer los deseos de uno tiene que ver con ir por otro camino quizás que van otros. Pero bueno, esto es la vida, Seguro. digamos, no podemos estar todo el tiempo. Pero sí es importante que cuando se presenta un proyecto nuevo y nos tiene, o por lo menos me invitan a participar, estamos perfecto, muy a gusto y felices. ¿Qué tiene que tener un joven que arranca en este camino, aparte de talento? Lo cierto es que después de tanto enseñar, porque yo te diría que con la docencia, si con Drácula llevo 25 años, con la docencia llevo 30. Entonces, para mí formar, digo, una voz o un artista, lo hago casi con los ojos cerrados y con una seguridad, te diría, suprema, porque conozco este métier, la verdad que como nadie en cuanto a la parte vocal, pero sí te podría decir que lo que yo veo de mucha gente joven es que muchos son los interesados y quizás un porcentaje mucho más reducido son las personas que son capaces de renunciar. Esta es una condición para mí suprema, de renunciar a cosas por su vocación o su pasión. ¿Y qué quiere decir para mí renunciar a cosas? Que muchas veces el camino de la formación o la preparación supone sacrificios que uno tiene que hacer en su vida personal, en sus tiempos de ocio o de relax, en pos de lograr algo muy especial, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, a veces mis amigos iban a bailar y yo me quedaba estudiando porque estaba apasionado, no porque nadie me lo imponía. Y a veces uno se da cuenta que cuando transmite esto, son pocas las personas que son capaces de tener ese grado de renuncia o de entrega a una pasión. La pasión desde algún lugar es abrazadora y quien la siente ese deseo de, digamos, casi total de dedicación absoluta. Eso los artistas de todos los tiempos lo han tenido y los que han hecho huella era por esta dedicación. Yo creo que no todos los jóvenes están dispuestos a eso, no todos los jóvenes están dispuestos al esfuerzo que implica y la constancia en años. Estamos acostumbrados a un mundo contemporáneo en donde cada vez la velocidad de los resultados primero conspira contra la verdadera preparación y peligra la madurez, digamos, de un resultado final, ¿no?, de un artista. El artista, cuanto más años tiene, mejor es, ¿no? La madurez se alcanza con el tiempo y acá los tiempos en nuestra era digital sí, cada vez son más cortos, más urgentes, y el artista es lo más parecido a los tiempos de la naturaleza, de una planta que crece, ¿no?, de una flor que florece. O sea, son todos tiempos distintos y esos tiempos tienen que ser respetados y la persona tiene que estar preparada para ser consecuente con ese tiempo de formación y con que eso tiene que seguir toda la vida. Me parece que esto es lo que creo que primero tiene que tener una persona y luego, si elige la danza, si elige el teatro, si elige el canto, si elige las tres cosas, si elige dos cosas de esas, bueno,
lo que la vocación lo lleve a hacerlo, ¿no? Y hablando de esos tiempos naturales que tiene un artista de desarrollo, vos mirando para atrás, ¿podrías identificar cuándo fue que supiste que esta era tu vocación? ¿Hubo un hecho o hubo un suceso de hechos? Sí, es verdad que son varias las señales, no es solo una señal que te da la pauta de saber con seguridad si es tu camino. Yo te puedo decir que como músico, como artista, quizás en mi caso fue tardía. Digo, porque los niños de 10, 12 años que tocan el piano, por lo menos en la época digamos, de mi madre eran habituales, ¿no? Que el pianista comenzara de niño y siguiera. En mi caso, mi familia no era familia de artistas, con lo cual la motivación no fue tal y yo descubrí la música a los 15 años. Y mi vocación absoluta creo que la descubrí a los 17 años, cuando la profesora de música de mi colegio me prestó un cassette de unas sonatas de Beethoven. Cuando yo puse play a esa sonata que fue simbólica y tuvo una gran significancia en mi vida, que fue La Tempestad de Beethoven, volé y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo en aquel momento estaba escuchando a Kiss, dicho sea de paso. Fue un cambio importante. Algo tiene que ver con lo teatral. Y cuando escuché esta sonata dije, quiero hacer esto, quiero esto. Ahí me decidí que quería ser músico, quería ser pianista. Y me casé con eso, con la música. Yo no te puedo decir cómo siguió, pero siguió ininterrumpidamente. Y decía que esta es significancia de La Tempestad porque yo me licencié muchos años más tarde en el conservatorio en mi, digamos, concierto público con la sonata Tempestad de Beethoven. O sea, fue la obra que para mí fue, bueno, el principio y el fin de mi carrera, ¿no? Exacto. Y el canto surgió en el medio como una necesidad de no pasar en ridículo en las reuniones de mis amigos. Yo cantaba canciones populares y cantaba, bueno, quería llegar a tonos agudos que no llegaba porque era barítono, ¿no? No sabía que era barítono, ¿no? Tampoco. Y para no pasar papelones, me decían, mira que hay maestros de canto que te enseñan a impostar la voz, que te hacen crecer el registro. Digo, vamos a esos magos urgentes. Pero, a ver, la época que yo te decía, nadie sabía nada de nada. O sea, claro. Hoy, claro, maestro de canto es tan habitual, pero en aquel momento no. Entonces uno iba sin saber bien a qué iba, si era una especie de médico, que era una especie de mago. Y ahí descubrí, con uno de mis maestros en aquel momento, que me enseñó un área de ópera y me enseñó lo que era cantar desde un personaje, desde una historia, y ahí quedé atrapado. Ahí me enganché con el canto, pero tardé mucho tiempo en cantar dignamente. ¿Pero por timidez? No, porque de verdad me costó cantar. Yo te puedo decir que tengo alumnos y he tenido alumnos, decenas, centenas de alumnos que han trabajado conmigo y que han tenido condiciones mejores de las que yo he tenido al principio. A mí me costó mucho cantar y la verdad, quizás, bueno, fue eso que estaba muy oculto y que costaba, pero me costó, pero bueno, salió después. Abrazando toda esa música que consumiste durante toda tu vida, en el Club del Vino hiciste un unipersonal musical que es uno de los más recordados hasta hoy, que es Las Canciones de mi Vida. Sí. Y ahora estás estrenando en el Teatro Molière Musicales del Ayer. ¿De qué trata específicamente este último? Bueno, Musicales del Ayer fue un proyecto que surgió casi, te diría, sorpresivamente, por una propuesta de Leo Cifelli, que es quien produce el espectáculo. Él me dijo, haz lo que tengas ganas, haz un show tuyo, de tus canciones, de tu repertorio. Y yo dije, ¿mi repertorio? Estoy aburrido de mi repertorio. La verdad que no me... Bueno, pero sí, fíjate, haz lo que quieras. Y yo pensaba, digo, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Después de haber hecho tantas cosas, ¿qué es lo que me entretiene hacer? Porque ya en las canciones de mi vida sí había de alguna manera incursionado en lo popular. Algo distinto. Y dije, ¿qué hay si hacemos un repertorio que la gente no conozca,
y que yo ame profundamente y que no tengo oportunidad de hacer porque nadie, digamos, pocas oportunidades hay de hacerlo en teatro, que es el repertorio de Broadway de los años 20 al 60. Esos musicales inolvidables, esas músicas, obras, pero con un nivel musical admirable. ¿Por qué no hacerlo? Y ahí fue que se me ocurrió hacer esto. Esa época donde el cantante musical era ese barítono grave, también de las películas de Hollywood, donde marcó digamos así, en la historia un hito. Y dije, quiero hacer esas canciones, que quizás el público no conozca, pero que las conozca gracias a esto. Y mi espíritu así de investigador también ayudó porque descubrí temas que yo sí conocía y otros de musicales rarísimos que no conocía y que me parece maravilloso que la gente conozca. Porque me parece que hay que aportar, no solo digo, que la gente escuche cantar, la que me conoce cantar, sino que me escuche en otra cosa y que de paso aprenda que hay otro repertorio muy interesante y muy rico dentro del género. Así que este Musicales del Ayer es eso, es un repertorio es un viaje, digamos, por el musical de los años 20 a los 60, de este Broadway olvidado. Qué bueno. Juan, bueno, este año se cumplen 30 años de Los Miserables en el mundo. ¿Qué recuerdos tenés de tu Javert en la versión argentina en el ópera? Para mí Javert fue uno de los personajes más interesantes. Fue un proyecto donde me sentí, digamos, muy bien dirigido por los directores de Londres, donde aprendí un concepto de teatro realmente nuevo para mí y representó un camino muy único y original. El personaje me parece, obviamente, pero maravilloso, lo repetiría, pero con todo gusto. La historia me parece que es una de esas pocas historias dentro del musical, dentro del teatro musical, que no tiene parangón y creo que son joyas, ¿no?, de la literatura. Es muy emotivo la historia, el personaje y toda esa transición que tiene desde un personaje, digamos, con ese nivel de autoridad y de obsesión hasta ese final tan desgarrador de un ser humano que se, digamos, derrumba. Es uno de mis mejores recuerdos que tengo de personajes. Bueno, Juan, queremos agradecerte, sos el actor y el portador de la voz que ha captado a muchísimas generaciones, sobre todo en la década de los 90, de jóvenes argentinos a conocer el musical, conocerlo nuevamente si es que estaba olvidado en ese momento. Así que para nosotros es muy importante que estés acá y que nos des esta posibilidad de charla. Te agradecemos muchísimo por estar acá. Gracias, Lalo, es un placer y bueno, te agradezco por toda, porque yo siento que es importante el espacio que, digamos, también de gratitud que está representado justamente en el recuerdo de lo que es toda la trayectoria de uno, así que te agradezco. No, gracias a vos. Gracias. Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.